periodo parlamentario relativo al desahogo de estas comparecencias tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos nuestro compareciente para efectos de una exposición inicial. Bienvenido, magistrado Barayba, y tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes a todos. Agradezco al señor senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, y a los miembros integrantes de la misma su interés en este proceso de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reconozco y agradezco al titular del Ejecutivo Federal haya privilegiado la carrera judicial enviando al Senado de la República 2 ternas de magistrados de circuito con trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación, lo cual confirma que todos podemos aspirar a esta alta responsabilidad. Quienes fuimos propuestos en las ternas enviadas por el Ejecutivo Federal, considerando que reunimos los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La solicitud de información tanto a la Suprema Corte como al Consejo de la Judicatura Federal revela la intención del Senado de la República de contar con mayores elementos que le permitan elegir objetivamente a los candidatos idóneos para ocupar el cargo de ministro de este alto tribunal. Durante las 2 semanas anteriores tuve la oportunidad de platicar con senadores de los diversos grupos parlamentarios a quienes expresé mi visión del Tribunal Constitucional, el perfil que en mi opinión debe reunir un ministro integrante del mismo, así como una breve reseña de mi trayectoria laboral y académica. Ahora comparezco ante ustedes para responder puntualmente a las preguntas que deseen formularme. Señoras senadoras, señores senadores de la República, visualizo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un órgano del Estado que debe contribuir a la realización de los ideales fundamentales siguientes. El Tribunal Constitucional, como garante de la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, al interpretar las normas relativas, debe favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, velando en todo momento por la supremacía constitucional y la vigencia del orden jurídico nacional. Al participar con sus criterios en la solución de las controversias que se susciten por actos que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o esfera de competencia del Distrito Federal, o actos de autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, así como de las acciones de inconstitucionalidad que atiende los reclamos de una minoría parlamentaria por una posible contradicción entre una norma general y la Constitución Federal, procura el sano equilibrio de los poderes, de manera que sus decisiones deben ser ponderadas con prudencia y con estricto apego a la ley fundamental, en tanto inciden en la adecuada gobernabilidad del país. Al resolver los conflictos más importantes que derivan de los más variados rubros de seguridad, economía, comunicaciones, derechos sociales, etcétera, la Suprema Corte contribuye a la paz y tranquilidad de quienes habitamos a lo largo y ancho de nuestro territorio, de manera que sus integrantes deben actuar con la mayor sensibilidad en cada caso en lo particular para garantizar la adecuada convivencia de todos los gobernados sin excepción. Las recientes reformas constitucionales han otorgado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultades para generar una cultura y una práctica jurídicas que, a partir de un adecuado control de la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad, desde el presidente de la República hasta el más modesto servidor público, garanticen efectivamente la protección de los derechos humanos y la división de poderes.
Por tanto, los criterios que emita ese alto tribunal deben ser guía y garante del respeto de esos derechos fundamentales. En junio de 2008 se reformaron diversas disposiciones constitucionales que dan fundamento y obligan a todas las entidades federativas y al Poder Judicial de la Federación a implementar el llamado sistema penal acusatorio. En la aplicación de este nuevo sistema de impartición de justicia, la Suprema Corte tendrá un papel de la mayor importancia, en tanto que las interpretaciones que ha realizado y que necesariamente continuará realizando en un futuro cercano serán un referente obligado, por ejemplo, las garantías de la debida defensa y el adecuado proceso, conjuntamente con los diversos conceptos relacionados con la protección de los derechos humanos en atención al ejercicio de control de convencionalidad. La interpretación de los principios establecidos en el proyecto de la nueva Ley de Amparo, cuyo dictamen ya fue aprobado por esta honorable Cámara Alta, seguramente darán lugar a que la Suprema Corte se pronuncie en relación con los alcances de figuras de gran relevancia como la relatividad de las sentencias y el interés legítimo, principios fundamentales de nuestro juicio de control constitucional. Ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye no solo un gran honor y privilegio, sino también una gran responsabilidad que otorga la oportunidad para contribuir a la consolidación de un modelo de justicia constitucional democrático. Desde mi particular perspectiva, ocupar ese alto sitial obliga a actuar con base en los principios de independencia e imparcialidad, con sujeción exclusiva a las razones que proporciona el derecho y nunca movido por el influjo de otros poderes, cualesquiera que sean, o bien las partes en conflicto. Un ministro de la Suprema Corte debe ejercitar la virtud de la prudencia para tomar reflexiva y ponderadamente las decisiones más adecuadas para garantizar la vigencia de la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Un ministro de ese alto Tribunal de Justicia debe ejercitar la virtud de la valentía para pronunciarse conforme al criterio y con la inteligencia que su juicio le dicte, sin más propósito que el de hacer valer el derecho, aun en aquellos casos en que por su dificultad, complejidad o los intereses de las partes que participen en ellos traten de intervenir en su criterio, de manera que si es juzgado por los asuntos en los que intervenga, por más polémicos que estos sean, que quede claro, siempre debe defender la Constitución y las leyes que de ella emanan. Un ministro de ese Supremo Tribunal no debe de abdicar de su responsabilidad jurídica y ética de contribuir desde la judicatura a la construcción y consolidación del Estado democrático y constitucional de derecho. Mi aportación al Poder Judicial de la Federación y a mi país, si soy designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será la de contribuir con mi inteligencia y trabajo cotidiano a la construcción y consolidación del Estado constitucional y democrático de derecho y al fortalecimiento de sus instituciones. Mi compromiso será tener una visión de Estado, una profunda fe en la justicia, un alto sentido del deber y voluntad inquebrantable para aplicar, sin lugar a duda alguna, la Constitución y las leyes que de ella emanan. Muchas gracias por su atención, señores senadores. Muchas gracias, magistrado Maraibar. Iniciamos la ronda de preguntas a cargo de los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la voz para formular su pregunta hasta por 2 minutos. El senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias. Bienvenido, señor magistrado. Muchas gracias, señor. En prácticamente todas las encuestas de evaluación de desempeño gubernamental, los policías, los jueces, los legisladores
y los partidos políticos aparecemos con las calificaciones más bajas. En el caso del Poder Judicial, uno de los elementos de desconfianza ciudadana es la gran distancia que se llega a percibir entre aplicar la ley y hacer justicia por parte de un juzgador. Es un problema cultural ancestral, pero también es un problema del quehacer judicial cotidiano. Lo legal y lo legítimo no siempre marchan juntos. En el ámbito judicial, una de las figuras más fomentadas de esta disociación en la opinión de los ciudadanos son los llamados jueces de consigna, es decir, aquellos juzgadores que ajustan sus fallos y sentencias a favor del actor más poderoso en un litigio judicial, trátese de asuntos económicos o políticos. Los fallos de un juez de consigna son formalmente legales porque se apegan a la literalidad de la norma vigente, pero son materialmente ilegítimos porque en nombre de la ley se fomenta la injusticia. A esta figura de juez de consigna se añade otro ingrediente de rechazo social, que son los altos salarios y prestaciones que obtienen los altos mandos del Poder Judicial de la Federación. Pregunta 1. ¿Qué medidas concretas propondría usted para eliminar o reducir esa desconfianza ciudadana entre lo que significa aplicar la ley y hacer justicia, por una parte, así como para depurar el Poder Judicial de los llamados jueces de consigna, por la otra? Pregunta 2. ¿Considera usted que sería conveniente establecer una ley de salarios máximos para los miembros del Poder Judicial Federal a fin de moderar la disparidad entre los ingresos de los diferentes mandos de este sector? ¿O por el contrario, considera usted que debe mantenerse vigente el actual sistema de percepción de sueldos, prestaciones y estímulos económicos? Pregunta 3. Pocos jueces tienen la oportunidad de ser defensores de sus propias causas. En su caso particular, señor magistrado, ¿cómo logró defenderse de la acusación de presunto acto de cohecho y del cual fue exonerado penalmente? Gracias por sus respuestas. Gracias. Adelante, magistrado. Por favor. Gracias, senador. En el orden en que me ha formulado estas preguntas, con el debido respeto le señalo, para empezar, en mi carácter de juzgador desde hace más de 20 años, puedo decir ante esta soberanía que, primero que nada, yo soy juez que revisa expedientes, examina los hechos, estudia profundamente las leyes y nunca resuelvo conforme a consignas. La circunstancia de que le preocupe a usted que un nombre o algún carácter específico de alguna persona involucrada en algún juicio, desde luego a mí no me causa ningún problema, en tanto que yo siempre he resuelto, y así tengo la conciencia limpia de cómo he resuelto todos los asuntos. Si hay algún asunto en el que alguien me diga en qué parte está mal una sentencia, con gusto, viendo el expediente correspondiente, podemos discutir el asunto. Así, visto el asunto, paso a la primera pregunta. En el caso de que la sociedad tiene la visión de desconfianza de nuestros jueces, yo creo que uno de los puntos torales es que habrá que distinguir qué clase de jueces es, fuero federal, fuero local, y además de qué entidad puede ser. Todos muy respetables, y yo creo que debe tenerse esa presunción. Habría que considerar que si algún juez se ha pronunciado indebidamente en algún
asunto, desde luego debe de ser examinada esa conducta, pero desde luego yo afirmo que son los menos. Los jueces de consigna me parece una expresión peyorativa, se lo digo con todo respeto, pero yo creo que quienes hemos hecho una carrera judicial desde desde los escalones más bajos, desde luego que hemos aprendido toda el ser jueces, nos hemos capacitado y le refiero, por lo que hace al Poder Judicial Federal, tenemos un Instituto de la Judicatura que permanentemente tiene capacitación para todos los niveles de quienes ocupamos los diferentes puestos del Poder Judicial. En relación con la segunda pregunta relacionada con los salarios máximos, le diría que, con todo respeto, no es algo que me corresponda definir, pero si su pregunta me diera oportunidad para expresarme, yo preguntaría qué es un salario muy elevado o fuera de proporción. Ya existe una ley que regula los salarios de todos los servidores públicos y me sometería precisamente a esto. En cuanto al asunto que usted refiere, en que fui exonerado, no sé exactamente a qué se refiere, pero sí le diría que en comparecencias anteriores a esta, con los diferentes grupos parlamentarios, me he expresado en relación con asuntos específicos que se han señalado como polémicos y haría esta nueva reflexión. Sin lugar a duda, volvería a resolver como resolví en cualquier asunto. No me importa, yo no veo nombres, veo una causa, veo las pruebas, las confronto con lo que dispone la ley, que desde luego este propio poder emite y conforme a eso resuelvo. Siempre me ha guiado las garantías que establece la Constitución y las leyes que de ella emanan, y conforme a eso he resuelto. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Tiene el uso de la voz para formular una pregunta a la senadora Dolores Padierna. Gracias. Bienvenido, señor magistrado. ¿Está usted enterado que es la primera vez que el Senado modifica el método para decidir quiénes van a ser electos ministros, y que esta vez se solicitó a la Suprema Corte las resoluciones, las quejas, las tesis, las contradicciones de tesis y todo el trabajo previo? Nosotros no hacemos valoraciones ni personales ni nada, y de todos los comparecientes, de todas las propuestas que manda el Ejecutivo para este dignísimo cargo, como usted lo comenta, que es un gran honor y un privilegio ocuparlo, usted tiene el perfil que llama mucho la atención por lo controvertido de los casos que ha resuelto. Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo se puede justificar ante la opinión pública fallos tan polémicos como el amparo otorgado a Raúl Salinas, acusado de enriquecimiento ilícito y de asesinato de Ruiz Massieu, si a todas luces la riqueza del hermano del expresidente es inconmensurable? Y si hubo imputaciones directas y pruebas contundentes que lo hacían responsable, ¿cuál es su relación con el salinismo? ¿Mantiene usted relación de compromiso e identidad política con el expresidente? ¿Y cómo garantizar que su conducta no va a estar ligada a Carlos Salinas con todo lo que él representa? Gracias, senadora. Señor magistrado, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, senador. Señora senadora, le agradezco la pregunta. Ya señalé anteriormente que cuando resuelvo no veo nombres, ni me importan las investiduras con las que me enfrento al resolver. Usted refiere a un caso desde luego polémico y respetuosamente le señalo, se afirma que
sin lugar a duda existen pruebas contundentes o existieron pruebas contundentes de su participación en el homicidio o en algún otro delito, los delitos que se le hayan imputado. Le manifiesto tajantemente, este asunto, desde luego, polémico por el nombre y apellidos. Sin embargo, si nadie de los presentes ha tenido la oportunidad de estudiar el expediente o bien, por lo menos, asomarse a las consideraciones que sustentaron la sentencia, yo creo que difícilmente pudiéramos emitir un juicio de valor de ninguna de las pruebas, ninguna de las consideraciones que se tienen. De manera tal que si de acuerdo a su pregunta debo de defender el criterio que yo emití en su momento, respetuosamente señalo que difícilmente podríamos llevar un diálogo si no conocemos todo el expediente. Yo sí lo conocí de principio a fin, todas las constancias, y por eso invito de que si alguien considera pertinente sentarnos a discutir algunas consideraciones de ese asunto, estoy en la mejor disposición, pero bajo esta consideración, discúlpeme que sin pretender ser grosero, ni mucho menos, sí le respondo con todo respeto y con medimiento que esa resolución, tal como se dictó, la volvería a dictar, porque efectivamente en los casos que fueron juzgados no existieron las pruebas suficientes. Y una cosa más, diría tajantemente, la investigación que realizó el Ministerio Público en todos los casos fue deficiente, de manera que nuestra resolución no podía sustentarse en ninguna otra consideración. Muchas gracias, senadora. Gracias, señor magistrado. Tiene el uso de la voz para formular preguntas el senador Raúl Gracia, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Bueno, primero, magistrado, para felicitarlo por su propuesta. Yo creo que el solo hecho de que se ha propuesto habla de su trayectoria judicial, y sabemos que cualquier juzgador pues tiene que ver asuntos de diferentes polémicas, mayores o menores. Yo creo que individualizar un asunto no es lo idóneo en ese tipo de planteamientos, pero sí creo lo siguiente, y se manifestó por alguno de los comparecientes en la mañana, que es la otra terna, de que es fundamental legitimar las decisiones que se toman como juzgador. Obviamente que el resolver un asunto, pues lo resuelve el juez, lo resuelve en su escritorio, en el proceso, y no ante la opinión pública. Pero sí es fundamental, y va a suceder en caso de que usted sea ministro de la Corte, obviamente verá temas de la mayor relevancia, cómo legitimar la actuación del Poder Judicial, en este caso todavía aún más, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante una sociedad que efectivamente no es necesariamente todos abogados, todos doctos en la materia jurisdiccional, pero que sí requiere un Poder Judicial fuerte, la legitimación del respaldo de la ciudadanía. Creo que algo fundamental en las instituciones mexicanas es que la ciudadanía confíe en el Poder Judicial, y ha sido un baluarte del Poder Judicial de nuestro país. ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo legitimar estas decisiones? Gracias, senador. Por favor, magistrado. Muchas gracias, senador. Yo creo que esta parte de la legitimación de una sentencia, desde mi particular perspectiva, no puede ser otra más que si la misma está apegada a la Constitución y a las leyes que emanan de la misma y que son precisamente dadas por el Poder Legislativo. Desde luego entiendo la molestia o la parte de que la ciudadanía pueda manifestarse en relación con asuntos polémicos, manifestar su inconformidad. Desde luego eso es muy válido, pero diría yo, precisamente partiendo de la circunstancia de que si el juzgador se apoya
en la norma constitucional y las propias leyes, yo creo que eso mismo es lo que le legitima a una determinación judicial. ¿Qué abundaría en relación con ello? Me parece que el Poder Judicial de la Federación ha dado pasos muy importantes sobre esta materia. En atención a los principios de transparencia, todas las sentencias que se emiten en el Poder Judicial de la Federación son subidas al sistema de Internet y pueden ser consultadas, siendo públicas, pueden ser consultadas por la ciudadanía en todo momento. Es más, los acuerdos desde el inicio de cualquier juicio, llámese amparo indirecto o amparo directo o cualquier otro procedimiento, puede ser consultado precisamente vía Internet, de manera que la publicidad que tiene todas las resoluciones, pues la ciudadanía desde luego puede ser consultadas y criticadas o compartidas, en fin, puede ser materia de consulta. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que la cultura jurídica de un país tiene que ver mucho con la educación desde los grados de primaria, secundaria. Yo creo que la educación cívica que nos ha hecho falta, creo que valdría la pena implementar en ese aspecto una cultura jurídica a efecto de que desde niños puedan tener precisamente conocimiento de las leyes que les rigen y en su momento puedan exigir responsabilidad a cualquier autoridad. Muchas gracias, senador. Gracias, magistrado. Para formular pregunta, la senadora Arely Gómez. Magistrado Manuel Baraybar Constantino, pues primero que nada una felicitación por estar incluido en una de estas ternas. El simple hecho de estar en ellas ya es un gran mérito. Nuestras felicitaciones. Por otro lado, revisando toda la documentación que recibimos de usted y del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos damos cuenta de cuáles son sus votos particulares que usted consideró como importantes y de alguna relevancia para el Estado mexicano. Ahora bien, quisiera yo preguntarle cuáles fueron las razones para que usted haya seleccionado entre los votos particulares formulados por usted el correspondiente al amparo directo 2498-2006 relativo a la sustitución de la pena de prisión por jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora. Por favor, Gracias, senador. Gracias, senadora. Primero que nada, haría este reconocimiento público aprovechando lo que señala la señora senadora. Ciertamente es una gran distinción y desde luego reconozco al señor presidente de la República que me haya incluido en una de las ternas para sustituir a uno de los ministros que concluyen su cargo. ¿Qué razones tendría en relación con esta tesis el voto particular que emití? La sustitución de la pena por jornadas, yo creo que da lugar a esta reflexión y desde luego esto es lo que en su momento me llevó a pronunciarme. Yo creo que en el sistema de penas que rigen en el país debiera de privilegiarse precisamente el trabajo de las personas que han sido sentenciadas
en lugar de tenerlos y mantenerlos privados de su libertad en reclusorios. Yo creo que estoy convencido de que una de las cuestiones relevantes para poder que el sistema de reclusión primero se descongestione y segundo para lograr una real readaptación de aquellas personas que han sido condenadas a prisión es precisamente el trabajo. Y el trabajo comunitario es, desde mi perspectiva, un elemento, una forma de obtener una readaptación, en tanto que puede resarcir, puede resarcir primero el daño y segundo ver que la sociedad pueda auxiliarle en su readaptación e integración a la sociedad. Uno de los problemas serios que tenemos en este renglón es precisamente la reincidencia. Si una persona que compurga o que sale de prisión no tiene elementos, difícilmente podrá readaptarse y podrá reincorporarse nuevamente a la sociedad. Yo creo que la sociedad es la que debe de propiciar todos los elementos necesarios precisamente para que ese sujeto pueda reincorporarse a su vida normal. Muchas gracias, senador. Gracias, magistrado. Para formular pregunta, la senadora Ninfa Salinas. ¿Qué tal, magistrado? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sumarme a la felicitación de mis compañeros por haber logrado estar dentro de estas ternas, que en sí es un reconocimiento a su trayecto. Y bueno, pues yo quería preguntarle, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio 2011, en nuestro país toda persona goza de los derechos humanos y de las garantías para su protección, reconocidos tanto por nuestra Constitución como por los tratados internacionales a los que México se ha suscrito. Una novedad importante de esta reforma es la incorporación del artículo 1 de nuestra Carta Magna del principio pro homina, el cual implica que cuando existan diversas interpretaciones de una norma jurídica, siempre se deberá elegir aquella que garantice una mayor protección al titular de un derecho humano. Asimismo, un juzgador tiene la posibilidad de aplicar dos o más normas en su caso, y siempre se deberá elegir aquella que garantice la protección más amplia de los derechos humanos. De acuerdo con el párrafo 3 del mismo artículo 1, todas las autoridades del país tendrán la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, de independencia, de indivisibilidad y progresividad. Bajo este contexto, las autoridades jurisdiccionales deberán de oficio ejercer el llamado control de convencionalidad en materia de derechos humanos, lo que también será un control de constitucionalidad difuso. Entonces, a raíz del llamado bloque de constitucionalidad, en términos prácticos, los jueces nacionales, locales y federales tendrán la facultad de determinar la inaplicación de una norma por considerarla contraria a las normas supremas de México, es decir, la Constitución y los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. O bien elegir sus sentencias en una norma que represente un mayor beneficio al titular de un derecho humano. Todo lo anterior representa un cambio trascendental, no solo en la forma en la que se interpretan y aplican tales derechos en México, sino en la estructura misma de nuestro sistema de impartición de justicia. El mejor ejemplo de eso creo que es el caso Radilla, en la ejecución de la sentencia de la Suprema Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los alcances y los límites del denominado fuero militar. Sin embargo, persisten en nuestro andamiaje jurídico reglas estrictas para interpretar una norma. En el caso de que exista una sentencia de un juez de primera instancia incompatible con una tesis en contradicción de alguna sala suprema
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabe preguntar, ¿cómo harían magistrados y ministros para garantizar la vigencia del principio pro homine en este caso particular? ¿Qué tipo de precedente sentaría? ¿Y qué acciones concretas debieran impulsarse para garantizar que las disposiciones contenidas en reforma de materia de derechos humanos tengan plena vigencia en nuestro sistema jurídico? Gracias, senadora. Magistrado, por favor. Muchas gracias, senadora. Un tema, desde luego, apasionante, el de los derechos humanos. A partir de la reforma constitucional que significó, desde luego, todo un paradigma en la reforma al artículo primero constitucional, específicamente sus 3 primeros párrafos, efectivamente, como usted señalaba, en el caso conocido como caso Radilla, la Suprema Corte se ha pronunciado en relación con diversos criterios que debiera tomar, esto a partir de la consulta que hizo derivado de la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese caso en específico, valga la redundancia, condenó al Estado mexicano a diferentes acciones. Al examinar, quisiera hacer muy brevemente la referencia a este caso y la determinación de la Suprema Corte en cuanto que, primero, la discusión llevada a cabo en el Pleno implicó, desde luego, al final de cuentas, una votación dividida sobre este tema. ¿Cómo, desde mi perspectiva, debe de considerarse este control difuso o bien control de la constitucionalidad o bloque de constitucionalidad? Creo que no compartiría precisamente, sin que esto implique un pronunciamiento de mi parte en cuanto al tema, porque creo que no estamos discutiendo un caso específico o comentando más bien un caso específico. Yo considero que precisamente derivado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el texto actual del artículo primero constitucional, los jueces realizan cotidianamente un control de convencionalidad, y déjeme decir por qué. La circunstancia de que el juez examine derechos humanos y haga precisamente una comparación entre un derecho humano determinado y que aplique algún derecho humano contemplado en un tratado internacional, de suyo, al hacer ese examen, está aplicando las normas, la norma primero constitucional que le autoriza el artículo primero. Diría en esto, las sentencias dictadas por cualquier autoridad jurisdiccional están precisamente haciendo pronunciamiento sobre el respeto de los derechos humanos. ¿Qué hacer si desde su juicio de valor el caso que está juzgando debe de dejar de aplicar un criterio jurisprudencial? Yo pensaría que no es precisamente así como debiera de hacerse la consideración. Yo pienso que la Suprema Corte hoy día se ha pronunciado precisamente sobre los pasos a seguir en tratándose de cuáles son los parámetros y qué es lo que hay que hacer en tratándose del control de convencionalidad. La Suprema Corte ha sido muy clara en ese sentido, reitero, aunque fue una discusión y votación dividida, fue clara en la definición de ciertos parámetros para aplicación del control de convencionalidad.
Ciertamente este es un caso paradigmático y nos da mucho para comentar, pero el tiempo se nos terminó. Muchas gracias, senador. Gracias, magistrado. Para formular pregunta, el senador Miguel Romo. Gracias, señor presidente. Señor magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitarlo al mismo tiempo por este momento en su carrera profesional e institucional. Usted ha afirmado en esta tarde que con las recientes reformas la Suprema Corte de Justicia se ha, digámoslo así, confirmado como guía y garante de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Asimismo, definió que un ministro de la Suprema Corte debe hacer valer la supremacía de la Constitución, de las leyes que de ella emanen, y entendí entre líneas, seguramente con lo que usted expresó, no literalmente, el de propiciar en su actuación la defensa del Estado de Derecho y quizá el fortalecimiento de la cultura de legalidad. En referencia a estas concepciones, me interesaría mucho preguntarle, ¿qué distinciones y diferencias observa usted entre los conceptos de derechos humanos, de derechos fundamentales y de garantías individuales? Y abundando un poco en la pregunta que la senadora formulara, que usted ha sido muy explícito, yo solamente me enfocaría a dos preguntas muy específicas, muy concretas. Una, si tenemos o si existe el ejercicio o la aplicación de algún juzgador en materia de estos temas de derechos humanos que haya ya ejercido esa función y cómo se resolvió o cómo se determinó. Y finalmente, sí, hacer una pregunta también contundente, concreta, específica, que lo diría de esta manera: si de acuerdo a su concepto se debería o se debe de acatar irremediablemente todo criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias anticipadamente por sus respuestas. Gracias, senador Romo. Por favor, magistrado. Gracias, senador. Gracias, senador. Ciertamente el mensaje que me permití dirigir, hago referencia precisamente a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí debe ser guía y garante de los derechos humanos, fundamentalmente porque esta es mi concepción. Como garante de estos derechos, manifiesto que estoy plenamente convencido de la supremacía constitucional, de manera que la primera que debe de atender, respetar y en sus resoluciones partir de ahí la Suprema Corte, precisamente de la propia norma constitucional. Si el artículo primero constitucional en su actual texto ha privilegiado precisamente estos principios, yo creo que por razón más que natural la Suprema Corte debe de privilegiar ese respeto a los derechos fundamentales. Derechos fundamentales, desde mi perspectiva, que tienen una connotación muy específica desde mi particular punto de vista. Quizás haya una cuestión de definición cambiante en estos conceptos. Garantías los vería como el mecanismo a través de la cual el órgano de control constitucional correspondiente debe de atender
y pronunciarse precisamente en su juicio de valor en relación con un acto de autoridad. Los derechos humanos que están reconocidos por la Constitución y los tratados de los cuales el Estado mexicano es parte, implican en sí mismo un derecho inalienable en relación con, por el hecho mismo de ser ciudadano mexicano o, desde luego, cualquier habitante en el país. Debe de acatarse el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diría nada más lo siguiente: si el Estado mexicano fue parte en ese procedimiento, desde luego está obligado, así se ha pronunciado la Suprema Corte. Sin embargo, desde mi particular perspectiva, también diría, es de especial relevancia considerar que es un tema que, aunque estuvo en la discusión, me parecería que no está totalmente acabado de discutir. Cuando el Estado mexicano firma algún tratado o alguna convención, como es la Convención de Derechos Humanos, se emitieron o se emiten algunas reservas. La pregunta es si la Corte Interamericana, al resolver, respeta o no esas reservas, y si la Suprema Corte debiera examinar esas resoluciones con vista a esas reservas. Yo dejaría ese tema en ese punto, precisamente, y con el debido respeto, para no pronunciarme en ese tema, pero creo que es de la mayor importancia ese punto. Gracias, magistrado. Tiene el uso de la voz el senador Benjamín Robles. Muchas gracias, señor presidente. Señor magistrado, buenas tardes, bienvenido igualmente. Me voy a referir a algunos temas, no de las ya mencionadas temas polémicos. Ya hemos platicado de eso y yo prefiero conocer sus puntos de vista, sus posturas jurídicas. Por eso le pregunto, el juicio de amparo es una de las más importantes aportaciones que México ha hecho a la cultura jurídica internacional. Existe el amparo en diversas partes de América Latina y en Europa, por mencionar algunos lugares. Sin embargo, a juicio de un servidor, el foro jurídico en nuestro país ha considerado que el juicio de amparo es una institución inmutable, que el paso del tiempo no lo ha afectado, pero que la nueva realidad social en que vivimos no pareciera, como diría Eduardo García Maínez, una fuente material de derecho. Sin embargo, el señor magistrado, recientemente expertos en la materia, jueces, inclusive la propia Corte, han propuesto modificaciones al juicio de amparo. De hecho, esta soberanía, y yo lo digo en una forma de autocrítica, ha incumplido con el mandato constitucional de expedir una ley de amparo. En este sentido, le quiero preguntar, para que nos fundamente con sus argumentos, ¿cuáles son los aspectos que usted considera de mayor relevancia que deben ser modificados para convertir al juicio de amparo en un verdadero instrumento de tutela de los derechos humanos de la población? Gracias anticipadas por su respuesta. Gracias, senador. Gracias, senador. Magistrado, por favor. Gracias, señor presidente. Me parece, señor senador, le saludo, en relación con la pregunta, me parece de la mayor importancia, sobre todo por esta circunstancia. La iniciativa de la ley de amparo fue aprobada por el Senado de la República desde el año pasado y bueno, pues creo yo que tiene algunos aspectos muy importantes. El hecho de que se haya empezado a discutir desde principios del año pasado y que finalmente se concluyera a principios de este año y que estén en la Cámara de Diputados, desde luego habrá que celebrarse. Sin embargo,
¿qué aspectos habría que atender? Yo primero destacaría el que sí hay cuestiones relevantes, por ejemplo, la modificación, ya decía en el mensaje que les refería al principio, que el principio de relatividad que ha permanecido como fundamental casi desde sus orígenes, yo veo celebro desde luego que se esté planteando una modificación a este principio. Un aspecto que me parece también en beneficio de la propia población, de propios gobernados, es, déjeme decirle y enfatizar, es en el amparo directo en el que se pretende que terminen los amparos para efectos y que en un primer amparo se examinen todas las violaciones formales y que en un segundo amparo, si fuera el caso, ya todas esas violaciones estén superadas, de manera que no haya ninguna excusa para que el juzgador pueda pronunciarse, me refiero al tribunal colegiado, que pueda pronunciarse en relación con el fondo de ese asunto. ¿Qué aspecto otro relevante que pensaría yo en este breve tiempo destacar es los plenos de circuito para definir las contradicciones de tesis dadas entre tribunales colegiados? Sin embargo, yo haría nada más una crítica muy respetuosa en el sentido de que, dada la vigencia y las reglas novedosas que se dan en esta nueva ley de amparo, debiera, desde luego esa es mi perspectiva, debiera repensarse a efecto de que no fueran plenos de circuito, sino que la Suprema Corte sea quien revise esas contradicciones de tesis. Muchas gracias, senador. Gracias, magistrado. Para formular pregunta a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el senador José María Martínez. Muchas gracias. Magistrado, me sumo, al igual que mis compañeros, a la felicitación por el estar incluido en esa terna que seguramente es un logro que usted ha valorado como un éxito más en su carrera. Al igual que usted, también saludo que el día de hoy el presidente de la República haya privilegiado la carrera judicial, al margen de aquellos académicos del derecho que prácticamente se han arrogado el ser los únicos hombres de Estado que pueden aspirar a la Suprema Corte. Creo que debiera ser este ejemplo lo ordinario, que se pondere ante todo más la carrera judicial. Las preguntas en concreto para usted, magistrado, una es: ¿considera usted constitucional o no la información que surge de un arraigo? La segunda, le quería preguntar, es con respecto a una contradicción que pueda existir entre un artículo de la Constitución y un tratado internacional, a propósito ahora de la reforma al artículo primero constitucional, ¿qué debiera prevalecer? Y finalmente, una pregunta de criterio. En este momento que nos encontramos en un debate, bueno, ya hace 2 meses, en un debate con respecto a la reforma laboral. Hay quienes han opinado que la democracia y la transparencia en los sindicatos es inconstitucional. Otros opinan que es violatoria a la autonomía que les concede la propia Constitución a los sindicatos, y hay quienes opinamos que no, que es un avance que tenemos que ajustar en los nuevos tiempos que vive nuestra nación, el que los propios sindicatos sean democráticos en su vida interna y, por supuesto, transparentes. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a este criterio? Su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador. Por favor, magistrado. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Buenas tardes. En primer lugar, la consideración acerca de que el señor presidente haya privilegiado a los integrantes del Poder Judicial
en estas ternas, me parece, ya había señalado y ahora lo reitero, que me parece una decisión, pues desde luego que yo celebro, en tanto que la composición de un órgano colegiado como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de ser balanceada en cuanto a sus integrantes, en tanto que académicos, postulantes o jueces de carrera con sus respectivos criterios dan un balance a las opiniones y la discusión de los asuntos de cualquier naturaleza. Pero sobre todo haría énfasis en esta parte que a mí me corresponde. Los jueces que hemos hecho carrera dentro del Poder Judicial, desde mi perspectiva, desarrollamos algo muy importante. La sensibilidad para juzgar es de la mayor importancia en el análisis y el pronunciamiento de cualquier asunto. No digo que un académico o que un postulante o cualquier otra persona no lo tenga. Yo lo que señalo es que la tarea cotidiana de juzgar con base a expedientes, que es lo cotidiano también en la tarea de la Suprema Corte, creo que desarrolla ese aspecto de la sensibilidad y desde luego la labor, el oficio de juzgar. En cuanto a la reforma laboral, y disculpen por ya con los tiempos, en la reforma laboral yo haría este señalamiento. Está en discusión precisamente este tema, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, de manera que pronunciarme sobre un aspecto en el que todavía no está totalmente definido, me parecería que sería muy atrevido de mi parte, de manera que respetuosamente le ofrezco una disculpa, pero sí pensaría dejar allí ese punto si no tiene inconveniente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Para formular pregunta, el senador Omar Fayad. Muy buenas tardes, magistrado. Bienvenido a este recinto con el alto honor de estar formando parte de la terna que envía el Ejecutivo para poder llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a ser muy breve y muy puntual. Le preguntaría algunas de las preguntas que le he hecho a sus propios compañeros contendientes en este mismo ejercicio. La primera es, ¿cómo resuelve usted el dilema entre resolver con apego a la ley y hacer justicia? La segunda, ¿qué opina sobre la creación de un tribunal constitucional que se encargue solo de cuestiones de constitucionalidad, no de legalidad? La siguiente, las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligan al Estado mexicano a reabrir los casos en los que se haya incurrido en violaciones a los derechos humanos, o bien se debe respetar la cosa juzgada. Y finalmente, hemos tenido casos muy singulares en donde se dicta una sentencia por un juez, se dicta una orden de aprehensión por un juez, se logra consignar y existe detenido, como fue el caso Coahuila con el presunto asesino del hijo de Moreira, y el juez, haciendo uso de sus facultades, reclasifica, y lo que era una situación tipificada en la ley como el delito de la posesión de narcóticos para su venta y distribución, pues se convierte en la mera posesión. ¿Qué hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué modificación sugeriría usted, si fuera el caso con su experiencia, para que los jueces pudieran tener un control sobre esta situación y que antes de que dicten una reclasificación de delito que permita poner en libertad a un delincuente, pudieran tener
algún tipo de revisión por parte de el Poder Judicial y particularmente cómo facultar a los órganos del Poder Judicial para poder tener una revisión exhaustiva de este tema antes de otorgar la reclasificación, y evidentemente lo que importa no solamente es la reclasificación, sino que lo que consiguen con ella es la libertad. Por sus respuestas, magistrado, muchísimas gracias. Gracias, senador. Proceda, magistrado. Gracias, señor senador. ¿Qué hacer en tratándose de la aplicación entre la ley y la justicia? Desde luego, para quienes hemos estado en la función de jueces, sí es un tema, desde luego, de la mayor importancia. Lo que yo le diría desde mi experiencia es que no puedo dejar de atender a lo que el mandato constitucional y la ley respectiva debe de aplicarse. La circunstancia de que en un caso determinado deba de atender a alguna otra cuestión, llámese porque se trata de un asunto polémico, porque la sociedad civil se pronuncie, me parece que en eso consiste precisamente la sensibilidad de la que ya he hablado, en la que debe de pronunciarse el juzgador. Yo diría, debo de preferir la Constitución y la ley en todo momento. En cuanto a considerar un tribunal constitucional y no de legalidad, me parece, señor senador, que a partir de las reformas del 95, ya con la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criterios, se ha ido conformando precisamente el Tribunal Constitucional. Hoy día, algunos asuntos que analiza la Suprema Corte de legalidad son por excepción, por atracción que realiza atendiendo a su facultad original. Pero, sin lugar a dudas, de mi perspectiva, sí su función ha sido más bien de Tribunal Constitucional. En cuanto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diría, si el Estado mexicano fue parte, desde luego le obliga, pero esto no quiere decir de que en el caso de que se trate, que ya es cosa juzgada, deba de abrirse. Yo partiría de este punto. Las partes en el procedimiento que se sigue ante la Corte Interamericana son otras. Es el Estado mexicano con la parte que denuncia. De manera que de esa sentencia derivarán obligaciones hacia el Estado mexicano, pero no precisamente que impliquen la reapertura de una causa. Tratándose de la última parte de una orden de aprehensión en la que una vez cumplida y que el juez reclasifique, a usted hacía referencia a un caso específico, diría yo, si me permite, no podría pronunciarme en relación con ese caso específico o hacer, ya, visto en abstracto. ¿Cómo se puede vigilar que eso no? Visto en abstracto una cuestión de estas, la ley prevé una apelación. Desde luego, en este caso, o en cualquier otro, puede ser desafortunada esa consideración, pero creo que hay recursos legales para impugnar esa determinación. Muchas gracias, senador. Gracias, magistrado. Senador Manuel Camacho, por favor. Y buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor. Al Senado corresponde designar con el voto de las 2/3 partes a quien dentro de la terna será ministro de la Corte. La responsabilidad de este Senado es muy grande. En cumplimiento de esa responsabilidad, le quiero hacer unas preguntas de fondo sobre el caso de Onésimo Cepeda. Aquí traigo
el acuerdo y las bases documentales a las que voy a hacer referencia. En las fojas de la sentencia aparece que el asunto del obispo Onésimo Cepeda Silva, revisión penal 28, los números correspondientes, que resolvió usted a favor de Onésimo Cepeda en el 8º Tribunal Colegiado, contra un voto, se dejó pendiente en la lista 8 veces. Cuando hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura, que los asuntos solo pueden dejarse en lista una sola vez. ¿Hubo algún interés en hacerlos o cuál fue la razón? Segunda pregunta. ¿Por qué en la revisión penal 281-2010, interpuesta por el obispo Onésimo Cepeda Silva, se revocó por usted la sentencia del juez que había concedido el amparo a la contraparte por mayoría y por un tecnicismo exagerado al considerar que el juez fue más allá de los conceptos de violación? Tercera pregunta. ¿Cómo fue, señor magistrado, que usted aceptó como válido un supuesto préstamo de el señor Onésimo Cepeda a la señora Olga Azcárraga por $130 millones, escrito en una hoja en blanco, llenada, que no se hizo ante notario, que no fue documentado, donde nunca se demostró el origen de ese dinero, préstamo a una mujer que lo que le sobraba era patrimonio y riqueza? ¿Cómo fue que usted consideró que eso no era parte de un fraude procesal? No juzgo aquí al señor obispo, a quien usted exoneró, ni a los herederos, pero sí me preocupa que alguien que aspira a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia haya procedido de esa manera en un caso de esta magnitud. Lo escucharé con atención. Proceda, magistrado. Muchas gracias, senador. Indudablemente hay casos polémicos en las resoluciones que cualquier juzgador emite. Este caso en particular y el otro que hacía referencia el senador, disculpe la referencia, anteriormente hacía referencia al caso de Raúl Salinas de Gortari. Indudablemente son asuntos polémicos. Y repito algo que señalé anteriormente. Yo soy un juez que no se fija en nombres, apellidos o investidura de ninguna especie. Los pronunciamientos que he hecho los hago, los hice en su momento y los volvería a hacer sin lugar a duda. Si este honorable Senado tiene en consideración juzgar a un juez por sus propias decisiones, me parece que primero que nada tendríamos que partir del examen acucioso de ese expediente. Reitero, si no conocemos el expediente, poco podríamos hacer. Pero atendiendo, no eludo desde luego a la pregunta y haré estas precisiones nada más. Desde luego, en relación a las veces en que fue retirado el asunto, diría nada más lo siguiente. Yo no fui ponente en este asunto. El ponente en diferentes ocasiones solicitó el retiro del asunto y el compañero magistrado con el que integramos tribunal también lo hizo. Esta era una situación perfectamente válida de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. El acuerdo que dice usted que el Consejo de la Judicatura Federal permite el retiro una sola vez fue posterior a la resolución de este asunto. En cuanto a que si resolvimos con tecnicismos exagerados, diría yo esto. Existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que me obliga y que de no acatarla me sanciona
juzgador. En un juicio de amparo en el que, de acuerdo a la propia norma, de acuerdo a la los propios principios que rigen el juicio de amparo, establecen que tratándose de la víctima o el ofendido no procede la suplencia de la queja, ese principio debe de atenderse por disposición expresa de la ley y por jurisprudencia de la Suprema Corte. En el caso, le refiero, está desde luego a disposición y estaré desde luego atento a que en el momento que se pretenda discutir ese asunto, pero con las constancias, no a través de una discusión mediática como es la que se ha dado, diría, si resolvimos en ese sentido, porque los conceptos de violación por ineficacia o que el comportamiento del abogado que llevaba ese asunto fue deficiente, esa situación, desde luego yo creo que no le puede aprovechar a ninguna de las partes. No es un tecnicismo exagerado. El examen de los conceptos de violación, porque así lo establece la ley, en esa forma debe de examinarse. De allí a los que usted señala en los otros dos puntos, diría nada más. Yo no me pronuncié en cuanto al fondo, porque no hubo necesidad de atender el fondo. El documento al que usted refiere obra en el expediente, sin embargo, por la ineficacia de los conceptos de violación y dada que el abogado no hubiere atendido profesionalmente su asunto, me parece que no puede ser responsabilidad, por eso no exoneré a esta persona. Muchas gracias, señor. Gracias, magistrado. En el turno de Acción Nacional me voy a permitir hacerle dos preguntas, magistrado. La reforma en materia de derechos humanos interiorizó a la Constitución los tratados internacionales como parámetro de control, fundamentalmente de convencionalidad. Eso junto con el caso Radilla. Durante toda la mañana, durante toda la discusión de esta sesión, hemos partido del supuesto de que prácticamente todos los tratados internacionales revelan su contenido en materia de derechos y que son de derechos humanos. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos tratados internacionales que, si bien no versan sobre la materia de derechos humanos, sí tienen contenido que pueda ser considerado de derechos? Caso concreto, por ejemplo, los tratados que establecen relaciones comerciales que implican la posibilidad de restringir libertades económicas, o por ejemplo, un tratado que está discutiéndose actualmente, que está en ratificación en el Senado de la República, que tiene que ver con la protección de derechos de propiedad intelectual. Ahí hay un derecho, se tendría que considerar si es un derecho humano o no. Y mis preguntas van dirigidas justamente a eso. ¿Qué criterios usted utilizaría para distinguir la materia de los tratados para efecto del control de convencionalidad? Si no todos los tratados, aun cuando tengan que ver con algunos derechos individuales, no son materia de control de convencionalidad, sino solo aquellos que revelen su contenido de derechos humanos, entonces habría que reconocer una especie de jerarquía normativa entre distintos tratados internacionales. ¿Cómo usted determinaría esa jerarquía para efectos, insisto, del control de convencionalidad? Y en efecto, ¿cómo usted distinguiría cuáles son aquellos derechos humanos y otros derechos que no serían propiamente materia del control de convencionalidad? Eso con respecto a la primera pregunta. Y la segunda, durante algunas de las comparecencias previas hemos discutido, comentado e incluso preguntado a sus compañeros magistrados acerca del principio de presunción de constitucionalidad a favor del legislador, el indubio pro legislatore. También es materia de la Constitución del sistema federal. En el caso de que usted tenga duda evidente entre la asignación de competencias entre el Estado y la Federación, ¿a favor de quién usted asignaría la presunción? Es decir, ¿se la asignaría en caso de duda a la Federación o a los Estados, partiendo del supuesto de que la asignación de competencias que hace la Constitución lo hace de manera expresa a favor de la Federación y de manera residual a los Estados y los municipios?
Muchas gracias, senador. Indudablemente, bueno, ya hemos comentado a propósito de la vigencia de los derechos humanos, los tratados internacionales, pero haría énfasis nada más en lo siguiente. El artículo primero constitucional, en su nuevo texto, nos da en sus 3 primeros párrafos los parámetros y nos da los lineamientos para examinar desde cualquier punto de vista estos principios. He sostenido que, por sobre todo, privilegiaría yo precisamente a la primacía de la Constitución. Y estoy convencido que por encima de la Constitución ninguna otra norma, ni siquiera los tratados internacionales. Ubicaría jerárquicamente, pues, a la Constitución, las leyes generales y los tratados, y luego toda su jerarquía. A partir de ahí, creo que es relevante para poder definir si un tratado que contiene derechos humanos, aun cuando no sea su referencia expresa, como usted señalaba, de cualquier otra naturaleza comercial, me parece que el artículo primero nos da la pauta para poder examinar la validez de alguna determinación. Esto es, hacer un control de convencionalidad, pero a partir de este precepto constitucional. ¿Por qué lo señalo? Precisamente porque la propia normatividad nos da la referencia de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, y si en el ámbito de su competencia corresponde pronunciarse sobre tal o cual aspecto, me parece que esa será la base precisamente de su determinación. En cuanto a la presunción de constitucionalidad, según entendí, que en caso de duda a quién si asignar, a la Federación o a los estados la determinación, me parece que partiendo de la norma constitucional como norma suprema, me parece que es la que nos da la pauta para resolver cualquier conflicto. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Tiene el uso de la voz el senador Arturo Zamora para formular pregunta. Gracias, presidente. Señor magistrado, bienvenido y felicidades de nueva cuenta por formar parte de esta oportunidad de contribuir en el ámbito de la justicia en México. Me queda claro que hay diferentes tipos de interpretación de normas, desde la interpretación legislativa, la interpretación doctrinal, la interpretación jurisdiccional, y también me queda claro cuál es la función que hace tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales que están diseminados en el país, sobre todo en el tema de la interpretación de las normas que se han venido creando. Se ha reiterado prácticamente por todos los que han opinado en el tema del alcance del artículo primero constitucional. Y esto creó la 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero están pendientes por entrar en vigencia otras normatividades, otras herramientas jurídicas que exige el país y que tienen que ver con el sistema adversarial, con la reforma a la ley de amparo, algunos alcances y consecuencias que tienen que ver también, pues precisamente con temas de los efectos de las resoluciones de amparo, sobre todo cuando está de por medio no solamente los intereses legítimos, sino la relatividad en el ámbito de los derechos colectivos. Yo creo que es importante conocer su visión que tiene sobre si estas nuevas piezas que se van a incorporar a la interpretación jurisdiccional van a obligar a la Suprema Corte a crear una nueva época, por una parte, y por otra parte me interesa mucho conocer los conflictos que pueden surgir a partir de la creación de salas regionales sobre sus resoluciones,
en los plenos de circuito, más también en función de algunas materias en donde esas materias pueden tener de origen disposiciones que puedan ser que puedan estar en conflicto para su propia interpretación. Creo que es importante y fundamental conocer de usted cuál es la visión que se tiene de un ministro de la Corte, cuál sería su actividad, si la que ha venido usted realizando durante su carrera judicial debe de ser la misma o tendría que cambiar su visión en el caso de que usted resultara electo por este órgano colegiado del Senado de la República como ministro de la Corte. Gracias, senador. Adelante, magistrado. Muchas gracias, senador Zamora. En primer lugar, diría yo que las reformas de amparo, de la ley de amparo, conforme se desprende del dictamen que este honorable Senado ya aprobó, desde luego revelan cuestiones de la mayor importancia, pero ¿de qué pensaría yo puntualizar? Se prevé que en caso de contradicción de criterios entre diversos tribunales colegiados sean plenos de circuito quienes resuelvan esas contradicciones. Me parece que incluso hacía esa referencia anteriormente, que es muy importante reflexionar sobre ese punto. Me parece que, si bien con mucho respeto, diría, para todos los compañeros magistrados en la República, desde luego hay la capacidad para resolver. Sin embargo, yo pensaría que precisamente tratándose de la seguridad jurídica del gobernado, debe ser la Suprema Corte quien defina todos esos criterios que van a derivar precisamente de una nueva ley con aspectos novedosos, como por ejemplo el interés legítimo, los alcances de ello, el nuevo procedimiento de amparo que implica desde luego la posibilidad de hacerlo vía electrónica. En fin, son muchas las novedades sobre ese aspecto. ¿Cuál es mi visión si este Senado me tiene a bien designarme ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No se trata de continuar haciendo la misma tarea, desde luego, no, pero yo diría, la sensibilidad de juzgador creo que es fundamental para realizar esta tarea. La tarea cotidiana que tenemos de discutir en cada sesión los asuntos que son puestos a nuestra consideración, desde luego nos dan la posibilidad de discutir abiertamente cualquier asunto de cualquier naturaleza. Y en específico, la tarea en la Suprema Corte pues, tiene que ver con eso, pero desde luego desde perspectivas distintas y desde luego innovadoras y con gran entusiasmo para modificar lo que tenga que modificarse. Gracias, senador. Muchas gracias, magistrado. Ha concluido las rondas de preguntas de los grupos parlamentarios. Tengo registrados a dos senadores no miembros de la comisión, tres senadores no miembros de la Comisión de Justicia. Tiene el uso de la voz el senador vicepresidente don Enrique Burgos. Muchas gracias, señor presidente. Señor magistrado, bienvenido, muchas gracias. Ha sido usted muy abundante en la explicación y, a juicio de su servidor, ser reiterativo temas abordados por la senadora Ninfa Salinas, por el senador Romo, por el propio senador Gil Suárez, presidente de esta comisión. Y a riesgo de ser reiterativo, me gustaría conocer su punto de vista de nueva cuenta en este ejercicio de control de la convencionalidad. Efectivamente, en materia de constitucionalidad, la disposición
el juicio de amparo tiene un destino muy claro, es un medio de control de la constitucionalidad ejercido por órgano jurisdiccional en vía de acción. Es preciso, la constitucionalidad está perfectamente garantizada y señalada. Sin embargo, parecería no ocurrir lo mismo en cuanto al control de la convencionalidad. ¿Cómo acercar este principio de manera más precisa, más aproximado a lo que refiere el juicio de amparo, para tener efectivamente ese trazo futuro de las convenciones que cada vez toman mayor espacio y la primacía constitucional en el derecho mexicano, por un lado? Y por el otro, el senador Gil Suárez, en su pregunta en la parte final, decía, entre el derecho del Estado miembro, de los Estados miembros y el derecho federal, ¿cuál debería prevalecer? Si ocurre lo que en el derecho norteamericano, en donde dicen el principio es que el derecho federal quiebra el derecho local, y ocurre en nuestro sistema, o no ocurre en nuestro sistema. Usted dijo, la fórmula es la constitucional. Me gustaría saber, de su parte, decir, ¿qué fórmula, en su opinión? Muchas gracias por anticipado. Gracias, senador. Adelante, magistrado. Muchas gracias, senador. Este tema relacionado con el control de convencionalidad y constitucionalidad me parece también a riesgo de ser reiterativo. El criterio que estableció la Suprema Corte al examinar el caso Radilla, según podemos advertir, es que ante un caso específico de examen perdón, disculpen las ideas, que nuevamente volvemos al punto. Partiendo del artículo primero constitucional, que establece la protección más amplia a los derechos humanos, diría, todas las autoridades jurisdiccionales pueden ejercer este control de convencionalidad. Así, esa fue la conclusión a la que llegó el criterio mayoritario, todas las autoridades. Yo diría que en ese aspecto debe de acotarse por lo siguiente. El propio artículo primero establece que debe ser en el ámbito de sus competencias. Y la pregunta es, ¿todos los jueces realizan dentro de su ámbito de facultades examen de constitucionalidad? Yo pensaría que sobre ese tema debiera hacerse la reflexión, de manera que, insisto, la supremacía constitucional es de la mayor importancia considerar en todos los juicios que tengan que ver con control de constitucionalidad y control de convencionalidad. No considero que, ya lo hacía la referencia, de que los tratados estén por encima o en igualdad de jerarquía con la Constitución. Reitero, creo que la supremacía constitucional en nuestro país debe de privilegiarse en todas las resoluciones. ¿Tiene tiempo todavía? Perdón. ¿Cómo acercar estos conceptos? Me parece que a partir de la discusión y las jurisprudencias que emanaron de la discusión del caso Radilla, se han publicado esas tesis, esos criterios. Sin embargo, haría este acotamiento. La votación no alcanzó la mayoría requerida, de manera que es un tema que todavía está a discusión, de manera que, si me permite, dejaría yo ahí en esa parte. Muchas gracias, senador. Gracias, magistrado. Tiene el uso de la voz el senador Javier Lozano. Gracias, presidente. Bienvenido, magistrado. Y felicidades por ser incluido en esta terna. Pero lo que le voy a comentar puede sonar, es delicado,
es delicado, pero es una realidad. Parte del problema que tenemos en México en cuanto a delincuencia organizada se refiere, en buena medida es la impunidad, que en muchos casos muy visibles que desafortunadamente no se llega hasta sus últimas consecuencias por una serie de razones. Por estar mal integrados los expedientes, puede haber malas averiguaciones previas, puede haber una serie de cuestiones cuyo resultado final es que el criminal no es castigado conforme a derecho. Eso es un desaliento para la sociedad, por supuesto para las fuerzas del orden que participan en el combate a la delincuencia y a la criminalidad. Pero déjeme pensar por un momento que parte de las causas de esa posible impunidad puede ser la corrupción de quienes en la impartición de justicia conocen de ciertos temas. No voy a señalar ningún caso en particular en específico, no es el ejercicio. Solo le quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿usted dejaría abierta la posibilidad de pensar que integrantes del Poder Judicial de la Federación, al conocer de casos delicados de la delincuencia organizada, puedan estar involucrados o puedan ser cooptados o puedan ser corrompidos o puedan ser de alguna manera intimidados al grado de dictar sentencias contrarias al deber ser y al derecho? Y segundo, ¿estaría usted de acuerdo, porque aquí ya se presentó una iniciativa hace algunos días, en que altos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y concretamente quizás jueces de distrito, magistrados de circuito, pudieran pasar por exámenes de control de confianza para el ejercicio debido de sus funciones jurisdiccionales? Básicamente son mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, senador. Proceda, magistrado, por favor. Gracias, señor senador. Comparto con usted, senador, que uno de los problemas de la mayor importancia es la impunidad que puede existir y sobre todo que más puede agraviar a una sociedad es que un juez precisamente en su actuar incline la balanza por un delincuente, bajo la circunstancia que sea. Desde luego es creo que tanto o más reprobable que la propia conducta del delincuente. Comparto con usted ese señalamiento. Dentro del Poder Judicial de la Federación tenemos un sistema de vigilancia y de permanente visita del propio Consejo de la Judicatura Federal hacia las actividades cotidianas. Pero esto desde luego no implica que algunos pudieran estar implicados. Desconozco y no podría pronunciarme en caso determinado, que realmente no tendría elementos para pronunciar. De que los hay, desde luego haría ese señalamiento. Es preocupante y yo diría, aprovechando este comentario brevemente, me preocuparía más hoy día que una vez que el sistema penal acusatorio entre en total vigencia, considerando lo que hoy tenemos y lo que estaría en vigor entonces, es que ¿qué va a llevar el Ministerio Público en su carpeta de investigación una vez que todas las pruebas se van a desahogar frente a un juez en igualdad de condiciones entre las partes? Hoy, y cuando entre en vigor, tendría la seria preocupación que podría generar precisamente esa impunidad, el que no tenemos una investigación seria, una investigación científica. En los asuntos que cotidianamente nosotros conocemos tenemos advertimos esa cuestión, esas deficiencias, desde luego, en la investigación ministerial. En el mayor de los casos en los que una persona es absuelta, tiene ese problema. De ahí que es donde le manifiesto, sí me preocupa y se los transmito a ustedes como órgano legislativo, que
la preocupación de qué va a llevar el Ministerio Público en esa carpeta de investigación. El examen de control de confianza para los juzgadores, yo creo, parto de este punto, quienes hemos hecho la carrera judicial desde el escalafón más bajo, oficial judicial, actuario, secretario, etcétera, somos sometidos a capacitación ahora del Instituto de la Judicatura Federal, pero antes, desde luego, teníamos, o sea, son muchos años en los que ha habido preocupación por parte del Poder Judicial de tener una permanente capacitación a todos sus miembros. Esto creo yo que habría que insistir más en esa capacitación y desde luego que el Consejo de la Judicatura Federal tuviera la posibilidad de tener más y mayor vigilancia sobre sus jueces. Muchas gracias, senador. Gracias, magistrado. Por último, tiene el uso de la voz el senador Fidel de Medios. Muchas gracias, ciudadano presidente. Ciudadano magistrado, coincidirá con el sentir de nuestro pueblo en el sentido de que en México la justicia se compra y se vende y que tenemos un enorme rezago en ese sentido, y si de algo está sediento nuestro pueblo es precisamente de justicia. He escuchado con mucha atención sus participaciones, con mucho respeto, por supuesto, por la cortesía parlamentaria que le debemos. Cumple usted con aspectos fundamentales de un juez, como debe ser la serenidad para atender los asuntos. Hoy lo he visto sereno, a pesar de las enormes dudas que existen en el caso Salinas y en el caso de Onésimo Cepeda. Un juez debe sujetarse a la ley, debe ser imparcial, debe tener dignidad, debe actuar con profesionalismo, honradez, probidad, objetividad y otros atributos que debe de tener un ciudadano juez. En ese orden de ideas, pareciera que las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos como de las guarderías ABC o de Atenco fueron hechas para salvaguardar y garantizar la impunidad a altos funcionarios. En el caso de ABC, de Eduardo Burs, en ese entonces gobernador de Sonora, Juan Molinar Orcasitas, en ese entonces director del Seguro Social, Ernesto Gándara, expresidente municipal de Hermosillo. En el caso de Atenco, bueno, pues ninguna de las autoridades resultó responsable según las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar en el caso de ABC del inmenso dolor de los padres que perdieron a sus hijos y que hizo que todo el pueblo de México se solidarizara con ellos. Yo quiero preguntarle primero que ante la falta de justicia en México, ¿son los tribunales internacionales, en su opinión, una alternativa para acceder a esta cuando el sistema de justicia mexicano no se ha logrado el acceso a ella, a la justicia? Primero. Segundo, al escuchar sus respuestas, yo sí quiero preguntarle, ¿qué haría usted como ministro para acercar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ciudadanía y explicarle a ella las resoluciones de interés general que emita la Corte? Les diría como ministro a los ciudadanos que para explicarles primero deberían conocer los expedientes. Por las respuestas que dé a nuestro pueblo, muchísimas gracias, ciudadano magistrado. Proceda, magistrado, por favor. Muchas gracias, senador.
Me parece que en relación a lo que usted señala, señor senador, los asuntos polémicos hemos hecho la referencia puntual hacia ellos y el pronunciamiento que en lo que a mí tocó he hecho. En relación con los asuntos referidos de Atenco, ABC, que en su momento fueron resueltos derivados de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en referencia a violación grave de garantías en esos casos específicos. No me tocó participar en estos casos, en la investigación de estos casos, pero sí le diría lo siguiente: el Pleno de la Suprema Corte me designó para investigar los hechos que ocurrieron en el estado de Oaxaca con motivo del conflicto magisterial de 2006 y de las fiestas de la Guelaguetza el 2007. La tarea que nosotros hicimos, otro compañero magistrado y yo, la tarea que hicimos de recabar toda la información derivada de ese conflicto fue compilada en más o menos 30 y tantos tomos, y el volumen de información que se recabó y que se entregó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comprende muchos volúmenes. En esto implicó entrevistar a la sociedad civil, restauranteros, hoteleros, a la población en general. En fin, fue una investigación en la que se compiló toda la información necesaria y se puso a disposición del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de sus ministros elaboró el dictamen correspondiente y en discusión en el propio Pleno se determinó que existió una violación grave de garantías y se imputó al gobernador entonces de esa violación grave de garantías. Eso es lo que puedo comentar en lo que es experiencia personal. En los otros casos que usted hacía referencia, respetuosamente le refiero, no podría hacer algún pronunciamiento más que porque no los conocí, pero en cuanto a la noticia que dieron los medios acerca de ello y desde luego la discusión que se dio en la Suprema Corte, las circunstancias que motivaron al Pleno para dictar esas determinaciones, finalmente no podría opinar porque no conocí esas constancias. ¿Qué haría para acercar a la Suprema Corte a la ciudadanía? Concluiría con esto, señor senador. La Suprema Corte tiene un canal judicial en la que se transmiten todas las sesiones que se realizan en el Pleno y desde luego ahí se pueden advertir todos los criterios que se emiten en cada caso en particular. No sé si con esta parte daría cabo a respuesta. Ha concluido la ronda de preguntas. No está permitido. El tema de los tribunales queda una duda ahí muy grande. Señor senador, México no señor hay, senador, no permíteme, hay señor senador. justicia, hay que buscarla fuera. El acuerdo parlamentario establece que únicamente habrá preguntas y respuestas directas. No hay lugar a réplicas. Señor magistrado, le agradecemos mucho su presencia esta tarde. Decretamos un receso de 5 minutos para recibir a nuestro siguiente compareciente. Muchísimas gracias, señor magistrado. Agradezco a todos ustedes su gentileza y